por el Evangelio de Mateo, donde vamos a leer una porción de las Escrituras, último capítulo de Mateo, versículos del 18 al 20. Mateo capítulo 28, del 18 al 20. ¿Cuántos lo tienen? Bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a leer este pasaje archiconocido, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse, mis hermanos. Padre, en esta mañana yo quiero rogarte de una manera especial que tú hables a tu pueblo, Señor. Necesitamos una palabra tuya, una palabra que realmente, Señor, venga de ti y produzca un efecto en nuestras vidas transformador. Esperamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana yo debo compartir un mensaje que muchos ya conocen. Pero no obstante yo tengo que predicarlo, porque es la obligación de todo pastor, de los verdaderos pastores, predicar y enseñar la verdad una y otra vez, aunque ustedes la sepan. Pero puede que algunos no la conozcan, o puede que algunos la hayan aprendido mal, y para eso se predica la palabra de Dios y se enseña la Escritura, para que recordemos, si ya lo conocemos, recordemos las verdades bíblicas que Dios nos ha dejado para que nosotros sepamos qué es lo que debemos creer, qué es lo que debemos hacer. Y es deber de todo predicador, de todo pastor predicarla, y es deber de todo cristiano conocerlas y ponerlas por obra. Amén. Aquellos que ya conocen el tema pueden ser tentados a distraerse, pero yo quiero llamar vuestra atención sobre el hecho de que la palabra de Dios es viva y cada día se hace nueva en nosotros. Por tanto, no pierdas detalle, porque Dios quiere hablarte en esta mañana a ti. Por tanto, presta atención para no perderte lo que Dios quiere decirte, porque este mensaje no es para los nuevos, es para todos. ¿Ok? Para todos los que estamos aquí. Yo quiero hablarles hoy del bautismo. Y la palabra bautismo significa sumergir, enterrar por completo, meter dentro. Es una palabra que se utilizaba para hablar de cuando los, no sé cómo se le llaman a los que trabajan las telas, ¿no? Pero cuando ellos van a teñir una tela, la sumergen totalmente en el tinte para que ninguna parte quede por fuera, si no quedaría manchada. Entonces, para que la tela quede bien teñida, deben ocuparse de sumergirla bien. A ese efecto de sumergirla, de enterrarla en el tinte, a eso se le llama bautizar. De ahí viene la palabra bautismo, de sumergir totalmente el cuerpo en el agua. Y de esto es de lo que yo quiero hablarles en esta mañana, porque el bautismo es una de las pocas enseñanzas, de las pocas
ordenanzas, que Jesús dejó. Nosotros sabemos que cada mes celebramos la Santa Cena, ¿verdad? Era otra enseñanza de Jesús. Y eso lo hacemos una vez al mes. No lo hacemos todos los domingos para que no perdamos el verdadero sentido que tiene, ni lo hacemos una vez al año, porque a veces se pierde también el verdadero sentido o se le da un misticismo que no es propio, ¿no? Por tanto, todos los meses nosotros celebramos la Santa Cena. La otra ordenanza del Señor Jesús, Él dejó 3 ordenanzas, algunos dicen que 2, la Santa Cena y el bautismo. Yo creo que la Santa Cena, el bautismo y el amarnos los unos a los otros también fue una ordenanza, un mandamiento claro de parte de Dios, ¿no? Por tanto, la otra ordenanza de la que vamos a hablar hoy, del bautismo, es importante que nosotros conozcamos bien este tema, porque somos cristianos y nosotros tenemos que bautizarnos, porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nos van a preguntar sobre el bautismo y tenemos que tener respuestas bíblicas para no hablar según nuestro propio corazón, sino conforme a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Ok? Porque el apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y cuando un cristiano habla, debiera hablar con la Biblia. Debiera decir, bueno, como está escrito, y entonces citamos las Sagradas Escrituras. No, a mí me parece, o yo pienso. No, eso no es. Lo importante no es lo que tú pienses o lo que a mí me parezca. Lo importante es, bueno, ¿y Dios qué dice? Y eso es lo realmente importante. Por eso estos temas hay que conocerlos en profundidad. Lo primero que yo quiero decirles en cuanto al bautismo es que el bautismo no es un invento del cristianismo. Ya había muchos precedentes anteriores al bautismo cristiano. En casi todas las religiones hay algún rito relacionado con el agua, y este rito relacionado con la purificación. Muchas religiones hacen ritos de purificación metiéndose la persona en agua. En la India lo podemos ver como los hindúes se meten en el Ganges, ¿verdad? En el río ese tan sucio donde echan los cadáveres. Bueno, pues ahí ellos se meten en el Ganges y se bautizan, ese sumergirse en el agua. Para ello es un rito de purificación. Y eso existe en todas las religiones prácticamente. En el judaísmo, que es la precursora del cristianismo, también se practicaba el rito de la purificación mediante agua. Los judíos lo practicaban. De hecho, el bautismo de Juan era un rito de purificación. No tiene nada que ver el bautismo de Juan con el bautismo de Jesús. Porque el bautismo de Jesús, el que Él enseñó, este que nos enseña aquí en el Evangelio de Mateo, es diferente. Y ahora, en esta mañana, yo quiero que veamos esas diferencias. Pero lo importante es entender primero que existen muchos ritos de purificación. Y estos ritos de purificación, los que los practican piensan que al meterse en el agua salen limpios. No de suciedad, sino de pecados. Esto es lo que cree también la Iglesia Católica. El bautismo de la Iglesia Católica no es válido para el cristiano porque es un rito de purificación. Ellos creen que el agua del bautismo te perdona los pecados, te hace santo, te imparte gracia. Y nada de eso lo podemos encontrar en las Escrituras. Esas cosas vienen de las enseñanzas de los hombres, es decir, de los papas que a lo largo de la historia pues han dicho, a mí me parece, yo creo. Entonces ellos han añadido cosas ahí, convirtiendo el bautismo cristiano en un rito de purificación más, perdiendo el verdadero sentido que las Sagradas Escrituras le dan. Y nosotros tenemos que conocer cuál es el verdadero sentido del bautismo. Por eso en esta mañana yo quiero compartirlo con ustedes. Ahora, primer punto que yo quiero compartir con ustedes concerniente al bautismo. El bautismo es un mandamiento del Señor. Aquí lo acabamos de leer. Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced esto. Es una orden de Cristo. No es algo opcional.
No es algo que el cristiano diga, ay, pues sí, pues me apetece bautizarme. O no, mira, a mí no me apetece. No es cuestión de lo que a ti te apetezca, es cuestión de que si tú eres cristiano, tú tienes que bautizarte, porque es un mandamiento de Jesús. Y los cristianos son aquellos que siguen los mandamientos de Jesús. ¿Recuerdan las palabras del Señor en Juan 8:31? Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ¿y si no permanecemos en las palabras de Cristo? Si alguien dice que es cristiano y no quiere bautizarse, ¿qué pasa ahí? Teniendo en cuenta lo que el Señor Jesús dice en Juan 8:31, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si alguien no quiere permanecer en las palabras de Cristo, ¿será verdadero discípulo de Cristo? Esto es importante tenerlo en cuenta. El bautismo es un mandamiento del Señor Jesús. Y nosotros lo vemos aquí en la palabra de Dios. Y esto no tiene nada que ver con el bautismo que nos hicieron de pequeñito. Que ese rito purificador de la Iglesia Católica, repito, no tiene nada que ver con el bautismo que vemos en la palabra de Dios. Este bautismo, el bautismo cristiano, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con el testimonio que nosotros damos de fe. Es un testimonio. Hay un pasaje en las Escrituras que es Romanos capítulo 6, vean conmigo. Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 4, Romanos 6, del 3 al 4, aquí se expresa lo que es el verdadero sentido del bautismo cristiano. Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Este es el verdadero sentido del bautismo. Y es el segundo punto, que es una identificación con Cristo. El bautismo te identifica con Jesús. Te identifica en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y esto es muy importante entenderlo. Cuando a ti te echan agüita por la cabeza, no simboliza, no cuadra con lo que la palabra de Dios nos enseña. Para que sea bautismo cristiano tiene que ser sumergido totalmente en el agua. Porque cuando te sumerge totalmente el cuerpo en el agua, estamos dando a entender que hemos muerto con Cristo. Cuando Cristo murió, allí morimos nosotros con Él. Hemos sido enterrados y cuando sales del agua te identificas con la resurrección de Cristo. Así como Cristo resucitó, yo he nacido a una vida nueva. Amén. Ese nuevo nacimiento debe haber ocurrido antes de que tú seas bautizado. Porque si te bautizas y estás dando un testimonio de que tú has nacido de nuevo y no has nacido de nuevo, tu testimonio es falso. Por tanto, el nuevo nacimiento es antes que el bautismo. La Iglesia Católica enseña que, bueno, los papás nos bautizaron en la fe de ellos y que por eso después tuvieron que inventarse lo que es el rito de la confirmación, ¿verdad? Porque que tampoco aparece en la Biblia, pero ellos se lo tuvieron que inventar porque, claro, si a ti te bautizaron de pequeñito y tú no tenías conciencia, tú no sabías nada, te bautizaron tus papás, pero ¿dice la Biblia que la fe de los padres salvará a los hijos? No. ¿O que los pecados de los padres pasarán a los hijos? No. Ezequiel 18:20 lo deja bien claro. Por tanto, la fe es personal. La fe es intransferible. La podemos compartir con otros, pero la fe es cada uno. La fe salva al que la tiene. Si tú tienes fe, te salvas. Si no tienes fe, no te salvas. Aunque tus padres la tengan. Aunque toda tu familia la tuviera. Si tú no tienes fe, tú no te salvas.
Por tanto, la fe es necesaria para el bautismo. Los requisitos para el bautismo es que tú hayas creído en Cristo. Cuando Felipe fue llevado por el Espíritu al camino por donde iba pasando aquel eunuco, ¿verdad? El eunuco iba leyendo el libro de Isaías y Felipe empezó a predicarle del Evangelio a partir del libro de Isaías. Y bueno, se ve que le habló de todo el Evangelio y le habló también del bautismo. Y cuando pasó cerca del agua, de un sitio donde había agua, el eunuco preguntó, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, es un requisito creer. Si tú te bautizas sin creer, tu bautismo no es válido. ¿Lo entienden? Para que el bautismo sea válido, la persona que se bautiza tiene que tener fe. Si el testimonio que tú das de que has muerto a la vieja vida y has nacido a una vida nueva no es sincero, no es real, no se ha producido de verdad, ese bautismo tampoco es válido. ¿Saben ustedes que hay muchas personas que se han bautizado aún por inmersión y que su bautismo no sirve de nada? Porque se han bautizado diciendo que murieron para la vieja vida, han salido del agua diciendo que están viviendo en la vida nueva y en realidad es un testimonio falso, porque no están viviendo en vida nueva. Siguen siendo las mismas personas, siguen teniendo el mismo carácter, cometiendo los mismos errores, siguen de la misma igual. Entonces ese testimonio que dieron al bautizarse es un testimonio falso. El bautismo cristiano se diferencia de cualquier rito de purificación justamente en eso. Nosotros no creemos que el agua te vaya a limpiar pecado. No hay ni un solo pasaje que diga eso. Hay un pasaje que muchos, como la Iglesia Católica, malinterpreta, por ejemplo, Hechos 2:38. En este pasaje se dice, Hechos 2:38, en el sermón que Pedro predicó el día de Pentecostés, dice en el versículo 38 que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, algunos interpretan aquí que si tú crees, si te arrepientes de tus pecados y te bautizas, entonces serás salvo. Pero claro, este pasaje solo no puede sentar cátedra, no puede sentar una doctrina. Una doctrina no puede estar basada en un solo pasaje. Tenemos que ver esa doctrina a lo largo de toda la Biblia. Esa es una norma de la hermenéutica, ¿ok? Una doctrina no se puede basar en un solo versículo. Una doctrina tiene que estar apoyada en toda la Biblia. Y cuando nosotros vamos a la Biblia a ver cómo nos salvamos, vamos a encontrar multitud de pasajes que nos dicen que tú te salvas por fe, que tú tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Y es la fe lo que te salva. Si fuera el bautismo, entonces estaríamos hablando de obras. Y dice el apóstol Pablo que somos salvos por gracia, no por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Por tanto, el bautismo no es necesario. Eso forma parte de una larga lista de mentiras que se nos han dicho con respecto al bautismo. Vamos a ver algunas. Pero el bautismo, el verdadero bautismo cristiano, es un testimonio personal de fe de la persona que cree en Cristo, de que tomó la decisión de abandonar la vieja vida. Es decir, aquellas cosas, no se trata de abandonar lo que no tengas que abandonar, se trata de abandonar lo que ofende a Dios, punto. Se trata de que has nacido de nuevo. Ahora eres una nueva criatura, Dios ha puesto su Espíritu en tu corazón y el Espíritu Santo te va a llevar a vivir en un estilo de vida diferente. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Claro, otra cosa es lo que después hacemos. Por eso es importante que la vida del cristiano se ajuste a lo que la palabra de Dios dice, porque de lo contrario hay que dudar de que realmente ahí haya un cristiano, ¿vale? Ahora, no se trata de sublimar el bautismo.
Pero nosotros celebramos bautismo una vez al año. Y ha habido años que no hemos celebrado bautismos. Quizás por aquella ley del péndulo, ¿no? De un extremo nos vamos al otro. Es decir, venimos de la Iglesia Católica donde todo se ritualiza, donde todo es puro rito, todo se basa, depende de cómo, del gesto que haga, de la palabra que diga, del momento en que lo haga, de cómo lo diga. Y hemos pasado de ritos, de una multitud de ritos que son más paganos que cristianos, a no querer saber nada de ritos. Pero oiga, el bautismo fue un rito instituido por Cristo y hay que practicarlo. ¿Ok? Lo mismo que la Santa Cena, es un rito. Lo hacemos cada vez que lo hacemos de la misma manera. Lo hacemos recordando el sacrificio de Cristo en favor nuestro, recordando que aquel sacrificio nos perdona nuestros pecados. Y lo hacemos así porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Vale? Pues el bautismo igualmente hay que hacerlo. El bautismo debe ser practicado. Es decir, el cristiano debe bautizarse. Y si no quiere bautizarse, entonces está diciéndole a Cristo, yo no quiero ser seguidor tuyo, no quiero ser discípulo tuyo. Así de simple. Porque es un mandamiento del Señor Jesús. Ahora bien, decimos, el bautismo es una identificación con Cristo en su muerte, porque justamente el que se bautiza está diciendo que muere. ¿Pero a qué muere? ¿A qué muere el cristiano? Muere a todo aquello que tiene que ver con el pecado. Muere a todo aquello que no agrada a Dios. Muere a una vida... Ustedes me entienden, ¿verdad? Muere a la vieja vida, a todo aquello que no es honrado, a todo aquello que no es honorable. Muere a aquello que ofende a Dios, al mal, al pecado, a aquello que no se puede hacer públicamente. A eso es a lo que muere el cristiano en su nuevo nacimiento, del que el bautismo es un símbolo. ¿Okay? El bautismo es un símbolo del nuevo nacimiento, de que hemos muerto y resucitado a una nueva vida. Pero nos identificamos con Cristo en su muerte y también nos identificamos con Cristo en su resurrección. Porque hemos vuelto de la muerte, es decir, hemos nacido a una nueva vida. Como cristianos... Segunda de Corintios 5:17, ustedes lo conocen, dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y entonces cuando dice justamente eso, nosotros tenemos que entender que la vida cristiana no puede ser igual que la vida sin Cristo. Quiero que vengan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer versículos del 1 al 7. Efesios capítulo 4, del 1 al 7. Aquí Pablo le está escribiendo a los cristianos de la ciudad de Éfeso, y les está diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con todo orgullo. ¿Ah, no? ¿El cristiano no debe ser orgulloso? ¿Cómo debe ser el cristiano? Humilde, con toda humildad y peleón. ¿Tenemos que ser peleones? Dice, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Es decir, no chismosos, ¿vale? Sino soportando al hermano, no hablando mal de él. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz.
solícitos, dispuestos a mantener la paz y la unidad en la iglesia. Porque somos, ¿qué? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, 3 bautismos. ¿No? No dicen los pentecostales que está el bautismo del agua, el bautismo del Espíritu, el bautismo de... ¿cuántos bautismos dice? Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, como cristianos tenemos que vivir como es digno de Cristo. Tenemos que vivir de tal manera que marquemos realmente la diferencia. Porque si una persona dice que es cristiano pero vive como si no lo fuera, es que no lo es. Se está engañando a sí misma. Se está engañando a sí mismo. Para que realmente nosotros estemos convencidos, seguros de que somos cristianos, no solamente tenemos que tener fe, tenemos que mostrar nuestra fe por las obras, dice Santiago. Porque la fe sin obra, ¿qué dice? Es muerta, ¿verdad? Por tanto, se requiere del cristiano que tenga fe, pero también que tenga obra. No, el cristiano no obra para ganarse el cielo. El cielo nadie se lo gana. El cielo es un regalo de Dios. Dios te dice, mira, si tú crees en mi Hijo Jesús, si tú crees de verdad que su sacrificio perdona tus pecados, tienes el cielo abierto para ti. Es un regalo, Dios te lo ofrece. Ahora, si tú aceptas ese regalo, Dios va a poner su espíritu en tu corazón y a partir de ahí tú vas a ser una persona diferente. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No puede haber corrupción. No puede haber esclavitud. ¿Cómo un cristiano está esclavizado al alcohol o al tabaco o a las drogas? ¿Cómo puede ser una persona que esté esclavizada que diga que es cristiana? Si la Biblia dice donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Verdad? Por consiguiente, todas estas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Porque tienen que ver con lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos evitar el mal. Debemos evitar el pecado. Debemos estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Porque esa es la voluntad de Dios. Así debe vivirse la vida cristiana. Ocupados en establecer el reino de Dios. Primero en mi vida y después en mi entorno. Yo conozco cristianos y cristianas que quieren establecer el reino de Dios en la vida de su pareja, que quieren establecer el reino de Dios en la vida de sus hijos, pero no quieren que Dios reine en su vida. Créanme, conozco algunas personas así. Aquí no. Yo sé que esas cosas aquí no pasan. La fe debe ser llevada a la práctica. ¿Ok? Las doctrinas de la palabra de Dios son para vivirlas, para practicarlas. No son solamente para conocerlas. Porque entonces nos convertimos en religiosos de la misma calaña de los fariseos, que eran gente que tenían conocimiento de la verdad, pero que después no lo llevaban a la práctica, no lo vivían. Una vida transformada por el poder del amor de Dios es lo que necesitamos. El creyente debe vivir realmente evitando ofender a los demás, estando siempre preparados para toda buena obra, sobre todo para dar testimonio de nuestra fe en Jesús. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nueva escala de valores, nueva escala de prioridades, nuevas costumbres, nueva moral,
nuevo lenguaje, nuevas reglas de vida. Porque eso es lo que habla a veces más fuerte que nuestras palabras, lo que vivimos. ¿Están de acuerdo o no? Millones de personas han sido transformados por el poder del amor de Dios. Millones de personas han sido transformados a lo largo de la historia y a lo largo de todo el mundo. Muchas personas han sido y otras están siendo o estamos siendo transformados por el poder de Dios. Pero repito, hay muchos malos, este es el tercer punto, hay muchos malos entendidos sobre el bautismo. Por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿verdad? Que el bautismo perdona pecados. Eso no está en la Biblia. Mientras que las religiones le atribuyen un poder purificador a eso de meterte en el agua, la Biblia solamente lo refiere como un testimonio público de tu fe. No hay ni un solo pasaje que le dé base o fundamento a la doctrina de que el bautismo imparte gracia. Eso no es así. Es un testimonio público. Nosotros sabemos que para obtener el perdón de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que confesarlos. No al sacerdote, no al pastor, sino a Dios. Amén. Es decir, como está escrito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin confesión no hay perdón de pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por tanto, el perdón de los pecados no se recibe por meterte en agua, ni siquiera aunque te meta en agua del todo. Aunque te entierres en agua, tus pecados no serán perdonados a menos que tú te hayas arrepentido, a menos que tú hayas confesado delante de Dios que le has ofendido y que le pides perdón y que tienes el propósito de no volver a cometerlo, porque eso es el arrepentimiento. Es decir, Señor, yo iba en esta dirección que era opuesta a tu voluntad, pero ahora voy a ir en la contraria porque quiero hacer tu voluntad. Eso es arrepentimiento. No es sentir dolor por haber hecho mal. Es tomar la decisión de no volver a hacerlo. Cuando hay arrepentimiento, Dios perdona. Si no hay arrepentimiento, Dios no perdona. Y esto es importante. A veces quieren obligarnos a perdonar a alguien que nos ha hecho daño, pero que no se ha arrepentido. No hay arrepentimiento en su corazón. Miren, ni Dios perdona a quien no se arrepiente. Si se arrepiente y te pide perdón, perdónalo. Ay, pastor, es que no lo siento en mi corazón perdonarlo. Da igual. Dios no te dice que tú debes vivir según tus emociones. Dios te dice que tú tienes que vivir obedeciéndole a Él. Por tanto, perdónalo. Olvida esa ofensa, no se la tenga en cuenta. Sigue adelante con tu vida. Pero si no se arrepiente, Dios no perdona a esa persona. El bautismo no otorga perdón. Por tanto, para que nosotros sepamos realmente lo que sí otorga el bautismo, es simplemente la oportunidad de dar testimonio de que crees en Cristo. Esa sí te lo otorga el bautismo. La oportunidad de decir públicamente, yo soy cristiano, o yo soy cristiana. Esa oportunidad es la que otorga el bautismo. Otra cosa que se enseña mal sobre el bautismo. Hay quien dice que el bautismo es necesario, obligatorio para la salvación. Si no te bautizas, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero eso no está en la Biblia. Nosotros sabemos, como dijimos antes, que el bautismo es una obra y que la fe, la salvación no es por obras. Ustedes recuerdan cómo el Señor Jesús le dijo a aquel ladrón que estaba crucificado al lado de él,
Cuando creyó en Él y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió, de cierto te digo que si no te bajas de la cruz y te bautizas, no podrás ver el reino de Dios. ¿Dijo eso? ¿Verdad que no? ¿Qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Amén? O sea, el bautismo no es un requisito para la salvación. Para la salvación el requisito es que tú creas en Cristo. Es que tú te arrepientas de tus pecados y recibas el sacrificio de Cristo como el perdón de tus pecados. Eso sí es un requisito. Pero que te bautices no. El bautismo es una de las obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. Efesios capítulo 8 dice que la salvación no es por obra, sino por gracia, ¿verdad? Por fe. No por obras para que nadie se gloríe. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 9, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, no es por obra, pero Dios quiere que hagamos obra, sí. La salvación no es por obra, pero te la regala Dios. Pero una vez que eres salvo, tienes cosas que hacer, tienes mandamientos que cumplir. Y uno de los mandamientos que hay que cumplir es que tienes que bautizarte para dar testimonio de tu fe en Jesús. Por tanto, el bautismo no es necesario para la salvación. La Iglesia Católica se inventó que si un niño no es bautizado, no puede entrar en el reino de los cielos. Y claro, cuando le preguntaron, ¿y si el niño no entra en el reino de los cielos, qué va, al infierno? Y se vieron en un problema, porque claro, ¿qué culpa tiene un niño, no? Y entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Se inventaron el limbo. No, cuando un niño muere sin ser bautizado, va al limbo. Ahora ya, después de siglos, han reconocido que el limbo no existe. Ahora, a ver cuándo se le enciende la luz otra vez, y reconoce que tampoco el purgatorio existe. Pero bueno, para eso a lo mejor tienen que pasar unos pocos de siglos más. Son doctrinas que los hombres se sacan de las mangas, porque cuando uno se aparta de la verdad, cuando uno se aparta de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, acaba teniendo que inventarse cosas, porque una mentira te lleva a otra. La palabra de Dios nos dice que los niños no necesitan ser bautizados para entrar en el reino de los cielos. ¿Recuerdan cuando Jesús vio a aquellos padres que venían con los niños porque querían que Jesús los tocara y los bendijera? Y cómo los apóstoles trataron de impedirlo diciendo, no molestéis al maestro. Pero Jesús dijo, no impidáis que los niños vengan a mí, ¿ok? Porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, si Cristo Jesús, que es el Señor, el que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra, le abre la puerta del reino de los cielos a los niños, ¿quién es quién para cerrársela? Si un niño muere sin ser bautizado, no pasa nada, va al cielo, porque así lo dice Jesús, y Jesús sabe más que todos los papas del mundo, ¿cierto? Así es. Por cierto, si quieren, eso está en Mateo capítulo 19, ustedes lo conocen del 13 al 15, ¿no? Otra falsa doctrina sobre el bautismo es que el bautismo sustituye a la circuncisión. Se sacan cada cosa. Ahora, ustedes saben que la circuncisión era una operación, actualmente se le llama fimosis, ¿verdad? Cortar el prepucio. Eso se hacía solamente en los varones, ¿no? Porque aunque los musulmanes, ¿cómo le llaman cuando le cortan el clítoris a la chica? Oblación. Le practican la oblación, pero eso no tiene nada que ver. Eso no es una ordenanza del Señor, ¿verdad? Eso pertenecen a las tradiciones paganas. Pero la circuncisión sí fue una orden del Señor que Dios le dio a Abraham, el pacto de la circuncisión, dice en Hebreo.
y que solamente los que fueran circuncidados podían pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo de la promesa. Pero miren, las mujeres no eran circuncidadas y pertenecían al pueblo de la promesa, ¿o no? Claro. Por tanto, el bautismo no puede sustituir a la circuncisión, porque las mujeres también se bautizan, no solo los hombres, ¿verdad? Por tanto, no mezclemos el atún con el betún, no mezclemos la ley del Antiguo Testamento con la gracia del Nuevo Testamento, porque nos hacemos un verdadero lío. Y cuando metemos en una misma olla, pues un pescado y un trozo de carne, como que, no sé, tenemos que ser muy buenos para sacar de ahí algo, porque si no vamos a estropear lo uno y lo otro, ¿ok? Entonces hay que hacer las cosas bien hechas. Y Dios es un Dios que no le gustan las mezclas. Ustedes pueden coger todo el Antiguo Testamento y van a ver cuántas veces Dios habla de que el lino no sea mezclado con el algodón y que no sé qué, no se mezcle con lo otro. Dios no le gustan las mezclas. Las mezclas deterioran las cosas. Hechos, capítulo 8. No me acuerdo ni por qué tengo este versículo aquí, pero lo voy a leer. Versículo 12. Justamente. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban ¿qué? Hombres y mujeres. No solo los hombres, ¿verdad? El bautismo es para todos. Así que el bautismo no tiene nada que ver con la circuncisión. La circuncisión era un rito mediante el cual se pertenecía al pueblo de Israel. El bautismo es un rito que significa que tú has nacido de nuevo y que perteneces al pueblo de Dios, a la iglesia, pero no tiene nada que ver con la circuncisión. Otra cosa que enseña la Iglesia Católica y que también es falsa, dicen que el bautismo por aspersión es cuando le echan las gotitas esas que le echan por encima a la cabeza del bebé, algunos le echan verdaderos chorros y casi ahogan a la criatura. Pero el bautismo por aspersión, dicen algunos, dice la Iglesia Católica, simboliza la venida del Espíritu Santo sobre el creyente. Bueno, no hay nada en la Biblia que dé a entender esto. Porque la palabra de Dios dice que los que deben ser bautizados son los que ya han recibido al Espíritu Santo. Los que recibieron su palabra, los que creen. Hechos, capítulo 2, 41, 8, 36 al 38. Miren, hay muchos pasajes en las Escrituras que hablan del bautismo y que son importantes tenerlos en cuenta. Ahora, como decía, corremos el riesgo de pensar, bueno, pues como es un tema que ya conocemos, como es un tema que bueno, ya estamos bautizados algunos, otros no están bautizados. Miren, ¿qué tiene que ver todo esto con la vida cristiana hoy, en el siglo XXI? Pues tiene que ver mucho. Porque si usted es cristiano o cristiana, usted tiene que vivir de acuerdo a los estándares de Dios, de acuerdo a las normas de Dios, no de acuerdo a las normas de las costumbres de los pueblos. Usted debe de vivir conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Y la palabra de Dios enseña que el bautismo es un testimonio público de fe. ¿Cuántos han sido bautizados de los que estamos aquí? ¿Cuántos han sido bautizados? Bueno, la mayoría. ¿Cuántos aún no han sido bautizados? Hay algunos. Pues a los que ya fueron bautizados, o primero a los que no han sido bautizados. Los que no han sido bautizados. O fuiste bautizado pero mal. En el sentido de si fuiste bautizado de pequeño, ese bautismo no les sirve. Porque no obedece al verdadero simbolismo que Dios le da en su palabra. Si no te has bautizado, tienes que bautizarte. Es como un mandamiento de Jesús. Es una orden de Cristo. Y si de verdad eres cristiano, debes practicar
la palabra de Cristo, los mandamientos de Cristo, las enseñanzas y doctrinas de Cristo. Miren, a la primera ocasión que tengamos, ustedes tienen que bautizarse. Tienen que bajar a las aguas dando testimonio de que ya murieron a la vieja vida y saliendo de las aguas para decir, ya estoy viviendo. No es que vaya a vivir a partir de que te bautices. No, ya estoy viviendo la vida nueva. Amén. Porque el bautismo no es para comenzar a cambiar. El bautismo es para testificar que ya estás cambiando. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Una vez me dijo uno, pastor, yo quiero que me bautice porque quiero empezar a cambiar. No, si usted no ha cambiado, no le bautizo. Primero cambie. Es así, es decir, es un testimonio. No es para que algo comience a suceder. Es porque ya algo ha comenzado a suceder. Ya eres una nueva criatura. Y entonces lo que haces es testificarlo al mundo. ¿Ok? A nosotros hoy no nos cuesta nada. Algunos a lo mejor se avergüenza cuando estamos en la playa y estamos bautizando a alguien y tal. Y a lo mejor se siente cortado, que me están mirando la gente. Pero en el tiempo en el que fueron escritas estas palabras, bautizarse significaba poner en peligro su propia vida. Porque el cristianismo estaba perseguido. En tiempos del apóstol Pablo, bautizarse era todo un verdadero reto. Hoy en día no tenemos problema. Vamos a la playa y nos damos un chapuzón. ¿Ok? Ahora, debemos hacerlo. Hay un pasaje en Hechos 22:16. Me gustaría que lo viéramos. Hechos capítulo 22, versículo 16. Pablo estaba dando testimonio de su conversión. Y él estaba contando cómo Dios le envió a Ananías para que orara por él y todo esto. Y dice en el versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, aquí hay una pregunta. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. Cuidado. Algunos tratan de interpretar este pasaje como que el bautismo lava los pecados. No. A ver, Pablo estaba convirtiéndose en ese momento. ¿Ok? Lo que lava el pecado es el ponerse de acuerdo con Dios, el creer en Cristo, la fe en Jesús, decir sí a Cristo. Lo que pasa es que ahí se dieron las dos cosas al mismo tiempo. Levántate, bautízate. ¿Y cómo dice ahí? Lava tus pecados, ¿no? Pero no es en el bautismo que lava el pecado, sino en tu confesión de que crees en Jesús. Ahí es donde tú lavas tus pecados realmente. Y miren, la pregunta es también para todos los que nos han bautizado. ¿Por qué te detienes? Bautícense. No se lo piensen más. Creen en Cristo. Quieren ir al cielo. Quieren estar con el Señor por la eternidad. ¿Qué le detiene? Ay, pastor, yo lo quiero hacer, pero cuando estés más seguro. ¿Más seguro de qué? Cuando haya cambiado más. Miren, no se requiere un nivel de madurez para dar el bautismo. Los creyentes se bautizaban inmediatamente que creían. Cuando el eunuco creyó, Felipe le bautizó inmediatamente. No le había dado tiempo de cambiar. Le bautizó porque él tomó la decisión de entregar su vida a Cristo. Es lo único que se demanda. Fe, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Ok? Y esto es importante. Miren, bíblicamente, el bautismo está ligado al nuevo nacimiento. No a la madurez, sino al nuevo nacimiento. Por tanto, a los que no están bautizados, bautícense. Y a los que están bautizados, quiero decirles, ¿recuerdan el día de su bautismo? Algunos no lo recuerdan. Yo me acuerdo perfectamente. Cuando yo me bauticé, el pastor nos llevó a la desembocadura de un pantano, debajo de una presa.
Yo miraba la presa y digo, como abran la compresa esta, nos van a llevar a nosotros todos arrastrados con el agua. Pero mire, había un frío ese día, nublado. La presa del pantano de Bornos. Miren, aquel día, hormigas por todos lados. Aquello fue un desastre. Y yo oraba y decía, ay Señor, por favor, no podía hacer que salga el sol, al menos en el tiempo de los bautismos. Curiosamente, la única foto, no sé si tengo una o dos fotos de mi bautismo, cuando yo estaba en el agua y mi pastor levantó su mano para bautizarme, se abrieron las nubes y cayó un rayo de sol sobre nosotros, se ve perfectamente en la foto. El único rayo de sol de todo el día fue allí, en ese justo momento. Allí estaba yo bautizándome, entregándole mi vida, dando testimonio de que le había entregado mi vida a Cristo. Yo no sé si tú te acuerdas de tu bautismo. La cuestión es, ¿cómo está tu nivel de compromiso con Dios? ¿De verdad estás viviendo en la vida nueva? O algunos necesitan que bautizarse de nuevo. El bautismo con una vez que lo hagamos es suficiente, pero nuestro compromiso con Dios es algo que tenemos que renovar de día en día. Nuestra consagración tiene que ser progresiva, no regresiva. Por tanto, hermanos, ustedes ya conocían este tema. Conocen los pasajes bíblicos, los hemos estudiado muchas veces. Pero ¿saben que Dios hoy les quiere animar a seguir adelante? ¿Saben que Dios hoy les quiere dar un empujoncito? Deja de prestar atención a las cosas que no merecen la pena. Préstale atención a Dios. No dejes que nada te desanime, porque no hay nada que podamos comparar a una buena relación con Dios. No hay nada que podamos comparar a la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. No hay nada por lo que merezca la pena perder eso, perder la fe en Jesús. No hay nada. Por tanto, hermanos, anímense. En esta mañana retomen su compromiso con Dios. Conságrense. Tomen la decisión de ser más cuidadosos con su vida cristiana. Tomen la decisión de no dejar la oración. Tomen la decisión de escuchar la voz de Dios y de obedecerla. Tomen la decisión en esta mañana de vivir como verdaderos testimonios vivos de que Dios está con nosotros. Tomen la decisión de ser verdaderos discípulos de Cristo, que ponen por obras todas sus palabras. Tomen la decisión. No dejen que nada les desanime. No dejen que nada les robe la fe. No lo permitan. Porque no hay nada mejor que eso. Tener la certeza, la seguridad de que si yo cierro mis ojos aquí, los abriré en la presencia de Dios. ¿No te gustaría abrirlos sin necesidad de sentir vergüenza? Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos ayude. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude en esta mañana para entender su palabra. Porque mire, cuando uno tiene que predicar sermones como este, que son sermones que uno no va a decir cosas nuevas, va a decir lo que ya saben. Uno siempre es tentado pero mire, de lo que se trata es de lo que se trata. De lo que se trata es de que nos acerquemos a Dios. De lo que se trata es de que recordemos estas cosas importantes. De lo que se trata es de que nuestras vidas realmente glorifiquen a Dios en todo, porque Él lo merece.
porque Él es muy bueno con nosotros, porque no vamos a encontrar a nadie como Él. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Dios. Mira, si tú no te has bautizado, toma el compromiso delante de Dios de bajar a las aguas. Y después ponte de acuerdo con la hermana Estela y dale tu nombre, para que cuando vayamos a hacer una salida a la playa para hacer bautismo, antes yo pueda reunirme contigo y podamos hablar un poquito más sobre el bautismo. Pero si ya te has bautizado, en esta mañana, comprométete con el Señor. Señor, quiero consagrarme más. Pídele la fuerza necesaria, que Él te ayude, porque Él es todopoderoso. Amén. Él tiene poder para ayudarte, para darte fuerzas. En aquellas áreas en las que tú no tienes poder, Él te lo puede dar. Vamos a orar al Señor. Me gustaría que una o dos personas o tres, las que quieran, estén orando en esta mañana, porque Dios nos ha hablado. Ahora la cuestión es, ¿qué le decimos nosotros a Dios? Siempre otra predicación.